Bien, completada la actividad, debemos tener la posibilidad de que al variar los valores desde las celdas ajustables, él vaya aumentando y pasando a los diferentes colores. Y ese es como el objetivo, que en la medida que se trabaje y se determine que un riesgo tiene mayor consecuencia, pues pueda ir evolucionando hasta convertirse en cualquiera de esos tres colores. Ahora vamos a proseguir con la siguiente herramienta: funciones para completar un contenido. Entendámoslo. La idea es que cuando acá se presente de un color rojo o de un valor, la interpretación del nivel de riesgo indique una situación. Si lo analizamos en la guía, la función va a necesitar una base de datos donde nos diga el nivel de riesgo 1 de dónde a dónde va, el riesgo 2 de dónde a dónde, como lo presenta la tabla 8. Y con ello lograremos entonces construir unos valores en Excel. Estas tablas, recuerden que las estamos construyendo en la hoja 2. Yo me tomé el atrevimiento de avanzar en ello. Entonces miren que el rango de 4000 a 600 se define como una situación crítica en la guía. Observen. Riesgo 1 es una situación crítica, va de 4000 a 600. Y adicionalmente, en la tabla número 9, nos está diciendo el riesgo nivel 1 es de una calificación no aceptable. ¿Listo? Entonces estoy uniendo estas informaciones en la hoja de apoyo, que de 4000 es una situación crítica y por tanto es no aceptable. Lo mismo con el de 600, es una situación crítica y lo mismo es no aceptable. Así hago con cada uno de los rangos que me presenta la tabla. Es decir, el riesgo 2, nivel 2, es de 500 a 150. Observen cómo se creó, de 500 a 150. Bien, teniendo ya entonces estos datos que vienen de la tabla, vamos a apoyarnos nuevamente en la guía, pero en la escala de colores, para que incluyamos los valores que por la multiplicación y los valores que tenemos dada la tabla son posibles. Observen que para los niveles rojos están los valores de 600, de 800, 1200, 1000, ¿sí? Todos estos valores los tenemos que incluir en la clasificación, es decir, que debo de duplicar o abrir los espacios de la cantidad de valores que se presentan. En nuestro caso son alrededor de unos 5 valores. Le doy botón derecho y le digo insertar. Lo que quiero hacer, desplazo hacia abajo. Lo que quiero hacer es que el espacio que hay entre 4000 y 600 se pueda llenar con la información o los números que son susceptibles de dar en nuestra hoja de cálculo, o sea, acá en el nivel de riesgo. ¿Cuáles valores? Repito, el 4000, el 2400, luego el 2000 y así voy sucesivamente, incluyendo todos los que están en los cuadrantes rojos. Voy a proceder a hacerlo. Observen que entonces incluí todos los valores que en la GTC 45 me presenta son susceptibles de aparecer en rojo y les coloqué entonces la misma escala, situación crítica y no aceptable. Bien, hay que hacer lo mismo para cada uno de los rangos. Es decir, este es el rango rojo. Ya tengo que hacerlo para el rango amarillo. Complétenla por favor para que puedan terminar la actividad. Bien, si siguieron todos los pasos, deben de entonces haber ingresado las celdas y colocado los valores que están en la tabla. Para desplazar fácilmente solamente deben de coger las dos celdas que tienen la información y darle doble clic sobre el punto que aparece en su parte inferior derecha. Y ahí quedaría completada la tabla de valores. Igual, repítalo entonces para cada uno de los rangos. Completada la tabla, donde todos los valores se logran identificar con su color y que ya tenemos la posible respuesta que vamos a dar, entonces procederemos
a la construcción de la función. Para construir la función nos vamos a parar donde queremos el resultado y vamos a irnos a buscar la herramienta f de x. Normalmente en su barra de fórmulas van a encontrar al frente su función o insertar función. Le vamos a ver entonces allí, automáticamente ya nos va a colocar el igual y vamos a poder entonces buscar la función. En el cuadro de diálogo que les aparece resaltado lo que pueden escribir. Vamos a decir que la función se llama buscar web. Le vamos a dar ir. Cuando la encontramos, entonces la seleccionamos, pueden leer la descripción, que eso les ayudará mucho a entender el manejo de la función. Le vamos a dar a aceptar. Ok, ella nos va a dar 4 argumentos que debemos proporcionar. El primero es el valor buscado, es decir, lo que queremos ir a buscar en nuestra tabla creada. El valor buscado, en este caso, es el valor que aparezca en el nivel de riesgo, donde se nos colorea. Entonces seleccionamos la celda y automáticamente nos dice que es S9 y nos presenta el valor que él contenga. Es decir, que cuando él cambie, también igual lo va a interpretar. Lo segundo que nos pide es la tabla, matriz tabla. Entonces para seleccionarla vamos a la herramienta para desplazarnos, ubicamos donde hayamos construido la tabla y seleccionamos todas las columnas que construimos, desde el primero hasta el último dato. Regresamos a la tabla de configuración o de argumentos y vamos a hablar del indicador de columna. ¿Cómo funciona el indicador de columna? La tabla, en nuestro caso, si observan, tiene columna H, columna I y columna J. Quiere decir que nuestra tabla tiene 3 columnas. Lo que debemos de colocar del indicador es cuando encuentre el valor en qué columna está la respuesta. Entonces, para nuestro caso, que es el de interpretación, la columna es la 2. Entonces colocamos el número 2, que va a implicar que nos vamos a desplazar desde donde encuentra el número, que es la columna 1, hasta la otra columna, que es la columna 2. Ok. Debe quedar solamente el número, el 2. ¿Listo? Para el rango, señalamos entonces que buscaremos la coincidencia exacta. En el indicativo dice que para ello debemos escribir falso. Allí completaríamos los argumentos, entonces le vamos a dar a aceptar. Como pueden observar, la celda entonces trae de la lista el término o la frase que hayamos escrito debe de quedar dado que aparece un valor de 600. Y cada vez que se modifique, entonces debe de traer el texto que corresponde. El mismo proceso debemos entonces aplicar para la variable aceptabilidad de riesgo. Nos pararemos en la celda, pero tendremos allí la diferencia que no está la respuesta en la columna 2, sino que está en la columna 3. Repitamos el proceso. Paro sobre la celda, voy a f de x. Si ya había buscado la función anteriormente, entonces me aparece allí, la selecciono, le digo aceptar y empiezo a diligenciar los argumentos. El primero es el valor que voy a buscar. El segundo es la tabla de donde va a extraer la información. Y el tercero es el indicador de columna, que para el caso la respuesta va a estar en la posición o columna 3. Como nos va a buscar el valor exacto, entonces escribiremos falso. Aceptar. Entonces nos está indicando que para un riesgo verde, que se clasificaría en 3 o 4, para el caso está clasificado en 3 por el valor, debe de hacerse entonces lectura de mejorar si es posible y dice que la aceptabilidad del riesgo es mejorable. Todo de acuerdo como lo presenta la GTC 45. Bien, hasta aquí habremos completado entonces el manejo de las herramientas básicas de Excel. Completada la configuración de la primera línea, solamente deben entonces de copiar, recuerden que se hace con el comando Control C,
pararse en la fila siguiente y decirle control V y ya quedarían otra vez configurados los mensajes, comentarios, las listas, también la clasificación de los colores del semáforo. Sería la forma entonces de repetir con el ánimo de que puedan entonces manejar su matriz de peligros o su tabla de valoración. Hasta aquí habremos completado entonces el uso de estas 5 herramientas básicas y ya la demás información que deben diligenciar en la tabla pues debe estar basada en los conocimientos que tienen sobre el tema de riesgos y la misma GTC 45. Agradezco por la atención y espero que sea de gran utilidad para sus procesos. Un feliz día.